El primer momento que vamos a compartir en esta mañana con ustedes tiene que ver con herramientas financieras. De eso se va a hablar. Y bueno, para eso hemos invitado a José Ignacio de Mendiguren, que es el presidente de Vice. También está el licenciado Matías Tombolini con nosotros, que se hizo un momento para poder charlar en este espacio, vicepresidente del Banco Nación. Está también Sabina Osomec, que es la gerente general de Garantizar SGR, y va a estar moderando la charla del licenciado Ariel Maciel, que es jefe de Economía y Finanzas de BAE Negocios. Un placer para nosotros recibirlos en este encuentro Expo Pyme virtual. Y les cuento también que va a estar en el panel Gabriel Bieni, que es el gerente general del Vice, así que vamos a compartir una muy grata charla. Así que sean todos bienvenidos a esta primera Expo Pyme virtual de la Argentina. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Buen día, Charlie, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? La verdad que un gusto compartir esta mesa con todos estos especialistas en todo lo que es financiamiento para pymes, en una situación, digamos, un mundo, el financiero para las pymes, fundamental en este contexto. Siempre lo ha sido y de hecho vamos a estar charlando un poco sobre cómo fue las herramientas, los instrumentos financieros, cómo fueron penetrando en las pymes como algo más habitual, pero que de repente me imagino, y ellos me contarán, cómo habrá sido la avalancha de necesidades y también de conocimiento de parte de las pymes, y creo que este es un ámbito fundamental para que aquellas que estén del otro lado puedan ver no solamente la urgencia, que es lo que estamos viendo en este momento, sino también pensando en la pospandemia también, ¿no? Claro. No sé si ahora, si ya estamos en condiciones de empezar la charla, podemos empezar a hablar con aquellos especialistas que van a estar charlando esta mañana. Sí, ya contamos ahí con Sabina, que es gerente general de Garantizar SGR, Sabina Osomec. Buen día, Sabina. Está también, ya lo tenemos al licenciado Matías Tombolini también en línea, que es vicepresidente del Banco Nación, y al presidente de Vice, José Ignacio de Mendiguren, así que les damos la bienvenida a todos. Perfecto. Bueno, como dijo Charlie, bienvenidos a esta charla y empezaremos a desandar un poco cómo es el camino que arrancaron, ¿no? Desde que asumieron, o por lo menos estas nuevas gestiones. Sabina está hace más tiempo en Garantizar, es alguien que conoce muy bien a las pymes y los instrumentos que se dan desde esta SGR. Pero sí, en el caso, por ejemplo, de José Ignacio de Mendiguren, que ha tomado licencia en su cargo de diputado nacional para asumir en el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Vasco, bienvenido, ¿cómo estás? Quería un poco consultarte cómo estabas analizando esta situación y especialmente qué rol estaba ocupando hoy en las pymes el Vice, y contarle un poco a los empresarios que nos están escuchando, colegas tuyos, también sobre la situación y las herramientas que tienen hoy en día dentro del Vice. No sé si lo tenemos a Mendiguren. Hola, ¿me escuchás? Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás? Disculpame, estuve ahí baja. Escuché la primera parte de la pregunta, pero bueno, ¿cómo estoy acá? Eso es lo importante, como me decías. ¿Y qué pensamos hacer? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, sí, como vos decís, yo estaba diputado, estaba a cargo de la Comisión de Industria, y bueno, en esta nueva etapa, en su momento el presidente me había ofrecido la presidencia del Banco Nación. Me pareció que no era un tema lo mío, yo ya fui director del Banco Nación, una experiencia extraordinaria, pero donde no está más enfocado en lo nuestro. Después cuando se me dijo lo del Vice, por supuesto acepté, porque creo que tiene que ver con lo que yo hice toda la vida, que es la industria, y ojalá
como ambición tengo que lo podamos convertir en un banco de desarrollo actual. A mí me resulta imposible creer que un país desarrollado pueda existir sin banca de desarrollo. La experiencia mundial así lo demuestra que no es. Por supuesto, se me prometió que se iba a fondear. Hoy por hoy no tenemos una capacidad muy grande para poder prestar. Así que es eso. Y cuando asumimos en el banco, lo primero fue redireccionar esa actividad del banco. Hasta ahora estaba más especializada en financiar grandes proyectos. El tema de PPP prácticamente no llegaba. Era un banco de primer piso que no llegaba a la gente. Y bueno, abrimos para iniciar una línea de bienes de capital. Debutamos con eso, que la verdad la colocamos toda muy rápido. Pero nos trajo inconvenientes, porque el banco, para que tengas una idea, recibía en su call center 10 llamados por día, y llegamos a tener 1.300 por día. Y esto junto con la pandemia y con el trabajo a distancia. Así que bueno, está difícil, pero después me acompaña hoy, Kelly Olmos, que es una directora que más trabaja sobre el tema producción, Gabriel Vieni, que es el gerente general, para que después todas las consultas puntuales de las líneas que tenemos, las que estamos formando. Pero bueno, tuvimos este inconveniente que tuvieron todos. Por otro lado, tenemos algo que es trascendente para nosotros, que es la decisión política del gobierno ante esta crisis actuar. Vos sabés, yo vengo del sector, soy textil. Yo veía que en el pasado cerrábamos 40, 50 pymes por día y lo que recibíamos como mensaje es que ese era el camino y había que profundizarlo. Es decir, como que ya no moríamos 50, no íbamos a morir 300. Hoy estamos con una situación muy compleja, pero con una decisión política que está en las antípodas. Es decir, ¿qué necesitamos para que este instrumento tan importante como la pyme siga viva? Y no queremos ayudar a la pyme porque es débil, es porque estamos convencidos que es el entramado indispensable para cualquier proyecto de recuperación. Así que bueno, la decisión del gobierno fue muy clara. 3 puntos, 4 puntos del PBI para poder asistirlas. Se tomó, el capital estaba, la necesidad estaba. ¿Qué inconveniente tuvimos? Y es cierto, es en la implementación, en que eso pudiera llegar en los tiempos que las pymes los necesitaban. Pero bueno, y no como excusa, pero es bueno entender que existe un gobierno que prácticamente no tenía capacidad para hacer políticas públicas. Estaba desmantelado el sistema. Y hubo que ir al rescate en forma simultánea de la salud, de las pymes, de los monotributistas, de los autónomos, en fin, una actividad enorme. Nos costó mucho, estamos tratando de, después van a ver las líneas, que estamos tratando de cada vez ser más eficiente en poder garantizar que este proceso mantenga viva a la pequeña y mediana empresa. Vasco, te pregunto sobre, digamos, en este contexto de pandemia, y hay un instrumento que es fundamental para sobrellevar las cuestiones que tienen que ver con el pago de salarios y en parte que es lo que inversión de capital, que tiene que ver con con el fondo, con el FOGAR, digamos, ¿no? Que es algo que para muchas pymes obviamente empezaron a conocer de qué se trataba y cómo hacían para acceder a esa herramienta. ¿Qué rol está cumpliendo en este momento? ¿Cómo estás analizando la situación? Porque no podemos escaparle a la pandemia, podemos hablar un poquito más sobre qué va a pasar después, pero ahora, ¿cómo estás viendo y si está alcanzando de esto? Mirá, el mismo criterio. Cuando el gobierno vio que la necesidad de apoyar en salario, lo primero que vio es que hoy ninguna pyme está en condiciones de llevar papeles que estén en orden para que el sistema financiero tradicional le financie salarios. Por eso se decidió, a través del fideicomiso, ser el gobierno quien garantice ese crédito para pagar la nómina salarial. Bueno, ustedes saben, el gobierno depositó 30.000 millones de pesos, con los cuales podíamos
garantizar hasta 130.000. Allí tuvimos un inconveniente, que bueno, los bancos vinieron, se suscribieron en una primera etapa por 95.000 millones que iban a utilizar esa garantía, pidieron esa garantía para prestar hasta 95.000 millones, nos quedaban 30.000 adicional, pero como no era obligatorio, no tuvimos el éxito que tendría que haber tenido. Los bancos tenían la línea, habían tomado, pero decidían no prestar. El Banco Central tomó medidas siempre, ¿no? Como el rescate de la LELIQ, lo obligaba a prestar, si no le quitaba la LELIQ, pero este sistema nos costó mucho que los bancos lo pudieran implementar. Después, bueno, el gobierno sigue pensando en este tema, van tomando medidas todos los días para que los bancos lo agilicen más. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es que, porque muchas pymes que me preguntan, bueno, Vasco, está la crisis, pero después, como diciendo, esto es un mes, 2 meses, 3, bueno, a mí no me cabe duda que si el gobierno tomó la decisión política en plena crisis de tener este nivel de asistencia y de acompañar a la pequeña y mediana, cuando salgamos lentamente de esta crisis, no me cabe pensar de que les vamos a soltar la mano, ¿no es cierto? Lo que sí, todos los días estamos reviendo. Nadie creyó que iba a tener esta intensidad la cuarentena, nadie creyó que el nivel de actividad, al durar más de lo pensado la cuarentena, iba a ser como fue. Vos pensás que yo soy textil. A nosotros las ventas pasaron de 100 a 0. Cerraron los locales, cerraron los comercios. Entonces, todo lo que te dan es poco. No sé si me entienden, porque tu facturación es nada. Pero bueno, lo que sí reconocemos es que intentan, con distintos métodos, con distintos instrumentos, que la pyme siga activa. Insisto, ¿por qué? Además de que hay una política que se decidió en este sentido, somos conscientes que nada se va a construir sobre un cementerio de empresas. Entonces, no podemos dejar que este instrumento se nos caiga. También sabemos, y ahora como bancarios, que la pospandemia va a ser muy distinta. Hoy es como que entramos a boxes, pero vamos a salir a un circuito distinto. Es decir, cuando arrancamos en otro circuito. Y donde sí nosotros los bancos vamos a colaborar y estar muy cerca, es porque va a ser imposible buscar en el pasado la solución de los problemas del futuro. Los mercados van a ser distintos. Ahora, también es bueno entender que en estas situaciones que son tan complejas y tan desagradables, es donde vos recogés y das de vuelta. Hay una gran oportunidad. Mirá que en las crisis salió Bill Gates, en la crisis Edison inventó la lamparita, y nosotros entendemos además que la innovación no solamente va a pasar por la ciencia y la tecnología, es la innovación por nosotros mismos. Acá hay negocios que van a cambiar y hay que saber y adelantarse. Es decir, cuando uno, fíjate lo que estamos haciendo hoy, nadie hubiera soñado hace un año atrás que íbamos a tener este nivel de comunicación. Fíjate el tema del e-commerce. Yo soy textil. En su momento tenía una marca de ropa. Y con una marca de ropa, vos para comunicarlas tenías que estar en un shopping sí o sí. Y si tenías que perder entre el alquiler y lo que facturabas, no había posibilidad de no estar, porque si no la gente no te veía, ¿correcto? Hoy han cambiado todo, lo que crece el e-commerce, a través de esta comunicación digital. Yo me acuerdo cuando empecé con la empresa, ¿sabés qué tenía para poder mirar las modas que venían de Europa? 2 azafatas, que como viajaban, yo les pagaba y me traían los modelos o me traían fotos de las vidrieras de los locales más importantes de Europa. Fíjate hoy, entrás por internet y tenés los catálogos, los precios, la moda, la ropa y la tela que utilizan eso. Entonces, las pymes tenemos que estar preparados a esto. Es una actitud que gracias a la crisis en Argentina la tenemos. Acordate cuando le preguntaban a Henry Ford, o Henry Ford preguntaba
qué había que hacer o qué esperaban para trasladarse mejor. Y la gente le pedía caballos más rápidos, es decir, no entendían que podía tener algo distinto que eran los autos. Así que el cambio va a ser muy fuerte, que hay que tener actitud. Si a mí hoy me viene al banco alguien y me trae un proyecto lindísimo, con un cash flow extraordinario y un flujo brutal, y quiere poner una fábrica de cassette o un Blockbuster, más bien que le diría, no, mirá, tenés el mejor balance para ir al precipicio, ¿no? Entonces, hoy es muy importante tener esa creatividad de lo que viene, saber leer lo que viene, que es muy bueno. Yo como textil, mientras la gente nazca desnudo, hay que vestirlo. ¿Cómo? Después vemos, si va a ser por e-commerce que le voy a vender, si va a ser por un local o si le voy a mandar una caja a la casa. Y en esto no es que hay que desesperarse, lo que hablo es de una actitud distinta, porque no es que el golpe cae de golpe todo y si vos ya te quedaste afuera en 2 minutos. No, ahí acordate el chiste, ¿te acordás aquel de había 2 en la selva y no? Entonces uno se prepara para correr y el otro se empieza a poner la zapatilla. Y este le dice, ¿pero qué te pones la zapatilla? ¿Te crees que le vas a ganar al león? Y él dice, al león no, pero a vos sí, ¿no? Es decir, hoy lo que tenemos que tener las pymes al salir de esto es innovarnos a nosotros mismos. Saber que hay que ver el negocio distinto. Que va a haber negocio, va a haber, la gente va a seguir comiendo, se va a seguir vistiendo, va a seguir viajando. Esto hay que entender que nosotros estamos en un negocio, no en nuestro negocio, yo en el de vestir a la gente. El negocio del ferrocarril, en su momento se enamoraron tanto del ferrocarril que creyeron que el negocio en sí mismo era el negocio del ferrocarril. Y no entendían que estaban en el negocio del transporte. Pues entonces salieron los ómnibus, los camiones y mataron el ferrocarril. Entonces, el banco, ante esto, ¿qué es lo que va a premiar y analizar? También, además del flujo, pero sabemos que van a estar todos mal. A ver, va a ser difícil pensar que vamos a ver balances extraordinarios, pero lo que sí vamos a ver es esa capacidad del PYME para que con el tiempo que requiera, ver el nuevo circuito. Al salir a boxes, el circuito es distinto. Y en esto yo creo que estoy creando la fundación del vice para precisamente ayudar a esto, a pensar, a plantearnos. Después, por supuesto, como te decía recién, ahí tenemos a Gabriel, todas las líneas, forma, plazos, leasing, factoring, todo lo que manejamos, está dispuesto a explicártelo con más claridad. Muy bien, Vasco, muchas gracias y seguramente vamos a estar charlando un poquito sobre eso y te vamos a preguntar a Gaby sobre las herramientas. Le damos la bienvenida en la charla a Matías Tombolini, que es vicepresidente del Banco Nación. Justamente hablando de bancos, estábamos recién hablando sobre lo que es la afluencia de pymes a los bancos, y el Banco Nación es un lugar fundamental para las pymes. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para vos, para Sabina, para mi querido amigo el Vasco y para todos y todas quienes están presentes hoy en esta charla. Bueno, Matías, contanos un poco cómo es la dinámica. No nos podemos escapar de la situación de la pandemia, en donde evidentemente ha cambiado una realidad para las pymes, que muchas se vieron obligadas a entrar al sistema financiero, muchas no podían y encontraron en los bancos públicos el lugar quizás donde mejor se sintieron, pero un poco cómo analizás la respuesta del sistema financiero, y empecemos a pensar en esa pospandemia, ¿no? Cómo los bancos van a estar, qué rol van a jugar los bancos en este contexto. Ari, si me permitís que te cambie un poco el orden de los factores, vos sabés que yo tengo reunión de directorio a las 10, 10 y cuarto. Sí. Me gustaría, más allá del análisis, que con gusto lo puedo compartir, esa es la parte más de macro, si querés hasta más del dirigente político, pero yo laburo de vicepresidente de un banco. Déjame que les cuente las líneas de crédito que tenemos para asistir a la PYME, que me parece que es justamente una de las herramientas
más importantes que tenemos. Y en este sentido, ¿de qué trabaja un banco? Un banco tiene una misión principal, que es la de cuidar los depósitos de los ahorristas. Por eso, el Vasco bien hablaba recién, hablaba la palabra de balance, hablaba de la palabra flujo de fondos. Estamos en esta Expopime, en donde yo tuve la oportunidad de participar más de una vez, y creo que en este sentido es importante entender que la asistencia a la banca pública está ordenada por el primer criterio. Primero tenemos que defender los ahorros de los depositantes, y por eso los préstamos no tienen que ver necesariamente con los merecimientos. El Vasco daba un ejemplo genial recién, decía, venís con un balance, digamos, venís con un gran proyecto para fabricar cassette, no te puedo prestar. ¿Por qué? Porque el Vasco y yo tenemos que tratar de conseguir que nos devuelvan los fondos para poder devolverle justamente los depósitos a los ahorristas. Es decir, lo tengo a Pablo Arginiano acá de Epson, que lo veo en pantalla. Hola Pablo, ¿cómo estás? Suponemos que Pablo viene y deposita 500.000 pesos en el banco, dice, bueno, Tombo, cuídenme esta plata, estos 500.000 pesos, tengo la fiesta de 15 de la nena en marzo del año que viene, y con esto, bueno, no va a ser una gran fiesta, pero es la fiesta que tengo pensado. Y atrás de él viene Mariano Pele, que lo veo allí, ¿cómo estás Mariano? Le veo muy bien ahí, y dice, Mariano me dice, Tombo, ¿cómo andás? Tengo un emprendimiento gastronómico, estoy hace 30 años en Corrientes y Palestina, a la vuelta de mi casa, yo vivo en Almagro, necesito un préstamo de 500.000 pesos. Le demos los papeles y está camino al hundimiento completo. Pregunta, ¿Mariano es honesto? Sí. ¿Mariano se va a ir de vacaciones con la plata? No. ¿Mariano merece que le demos la plata? Claro que sí. ¿Le dan los números a Mariano? No le dan los números. Conclusión, no le podemos prestar. Porque Mariano necesita un subsidio, no un crédito. Las herramientas de financiamiento para las pymes son herramientas de crédito, y el crédito funciona si el que lo recibe lo puede devolver. No vamos a entrar en casos que están de moda con el Banco Nación últimamente, sobre gente que no devuelve lo que le prestan. Pero en ese sentido, si cuando Pablo viene a decirme, Tombo, escúchame, estamos en enero, voy retirando el depósito que te hice, y Mariano no me pagó, yo le tengo que pasar el teléfono de Pablo a Mariano y a Mariano de Pablo, a ver si en todo caso Mariano puede hacerle el vestido de 15 a la nena o los centros de mesa, porque la plata no se la podemos devolver. Así funciona el sistema financiero, acá y en el mundo. Y como este es un país capitalista, no somos Venezuela, no somos Corea del Norte, y este es un banco con un sistema capitalista, protege los depósitos de los ahorristas. Para poder prestar tenemos que evaluar algo que es muy importante, y por eso Sabina hoy también tiene un rol fundamental, que es la gerente general de garantía. Tenemos que prestarle a quien es sujeto de crédito. Muy bien. La determinación de quién es sujeto de crédito depende de lo mismo que depende que te den a vos una tarjeta de crédito que nos estás mirando, de tu flujo de ingresos. Como decía el Vasco, si vos me traes un balance, bueno, el balance para una persona jurídica o la certificación de ingresos para una persona física. Para que el Banco Nación te preste plata, uno tengo que ser cliente del banco. La relación jurídica subyacente es la de cliente, y cliente integral es lo que permite ser un cliente calificado, es decir, que el banco tenga todos tus antecedentes, que tengas la cuenta abierta y que te podamos justamente otorgar financiamiento de las líneas de financiamiento que el banco tiene vigente. Vamos a compartir hoy, porque tenemos poco tiempo, 2 de las líneas, más allá de que tenemos en diseño un conjunto de líneas más grande, Ariel, si a vos te parece bien. Ahora bien, paso 1, abro cuenta corriente. Paso 2, califico. Paso 3, miro la oferta. La mejor forma es justamente observar qué tiene el Banco Nación, qué tiene el BICE, qué tiene el sistema financiero en general. Vamos a compartir ahora 2 líneas. Yo les decía, la primera, Ariel, es capital de trabajo para paquete tecnológico de transformación productiva. Esto es para teletrabajo. Es un préstamo de 0 a 3 millones de pesos, de 0 a 3 millones de pesos. La tasa de interés de este préstamo es del 24%, es una tasa fija a 36 meses. La amortización es semestral, o sea, tomo oxígeno entre cuota y cuota. Tengo 6 meses para pagar la primera cuota. ¿Para qué puedo usar este préstamo? Desde lo que es adquisición de tecnología, de hardware, computadoras, servidores, teléfonos, celulares, hasta todo lo que tiene que ver con
software de gestión comercial, de gestión de stock, para gestionar un tambo, para gestionar una planta, para vender por internet, de gestión de comercialización digital, para compra de software de liquidación de haberes, contable, jurídico. Todo lo que es paquete tecnológico justamente está contemplado aquí. Federico me está asistiendo en esta oportunidad. Vamos a compartir el link de la página del banco y vamos a, juntos, Ariel, si me lo permitís, vamos a navegar la página del banco para entender exactamente de qué estamos hablando. Dale, Fede. Bueno, cuando ustedes entran a la página del banco, aquellos empresarios pymes que no están en este momento, que no son clientes del banco, van a ver esto. Por supuesto, todos los productos que el banco tiene. Cuando hablamos de los préstamos, hablamos en este caso de la línea de préstamos para la emergencia. Vean ustedes, créditos, hago clic ahí, créditos para la emergencia. Muy bien. Verán allí, el banco, de paso les cuento, pasamos el chivo, ya entregamos más de 13.000 préstamos por 33.200 millones de pesos en los últimos 90 días. Muy bien, hacemos clic en teletrabajo, que es el préstamo del que estábamos hablando recién. Fíjate, Ariel, las condiciones, recién repasábamos juntos, del préstamo. Hasta 3 millones de pesos, se amortiza en cuotas semestrales. Correcto. La tasa es fija del 24%. ¿Cómo continúa el trámite? Ahí abajo, en donde dice solicita contacto. Muy bien. En solicitud de contacto, peino todos los datos y continúo intuitivamente el trámite. Volvemos a mí. Esta es la línea de capital de trabajo para teletrabajo. La otra línea que se está diseñando para actividades esenciales va a tener tasa y plazo muy parecido. Y hay otra de capital de trabajo, destino general, que seguramente estará aprobada por directorio la semana que viene. Nosotros, hasta hace exactamente una semana, convivían varias líneas. Los bancos disponemos de distintos cupos para financiar las líneas. Una vez que esos cupos se agotan, tenemos que redefinir las nuevas líneas justamente para ecualizar, si se quiere, nuestra cartera de crédito en función del riesgo que queremos, pero sobre todo que podemos asumir. Ahora bien, me traes el balance, y el balance está un poquito lastimado. O, por ejemplo, el otro producto que no tenemos ahí, querés hacer un descuento de cheque de terceros, que en el Banco Nación tiene una tasa del 24% y con autorizaciones llega hasta el 21%. Si el balance no te da, si tenés algún problema, ¿quedás afuera? No. Ponele que Nico Reiber me trae justamente el balance. Ya sos cliente calificado, Nico, te felicito, muy bien. Pero Nico se raspó un poquito ese balance, Ariel. Se raspó el balance, Nico. ¿Qué puede hacer Nico? Bueno, puede acudir a una instancia salvadora y superadora que es justamente una sociedad de garantía recíproca, que aparece, casi te diría, como si fuera, en este caso, no Batman, sino la Mujer Maravilla, que lo que hace es rescata a Nico de la imposibilidad de tomar un crédito, evalúa justamente la situación de Nico con un criterio distinto. ¿Por qué? Porque el banco básicamente tiene un conjunto de reglas de evaluación del sujeto de crédito determinadas y reguladas por el Banco Central de la República Argentina, porque defendemos los depósitos de los ahorristas. Sabina, el negocio de ella es justamente ser la Mujer Maravilla, poner justamente el cuerpo para tomar el riesgo de incobrabilidad, cobrarle a Nico por ahí 1 o 2% sobre saldo y ofrecerle ¿qué? Al banco una garantía autoliquidable, que es una garantía preferida. O sea que Nico viene como si viniera con el tío rico al lado que dice, tranquilo, si no pago yo, paga Sabina de Garantizar, que es la SGR más grande de la Argentina, de la cual el banco es socio protector. No voy a compartir ahora ni la página de Garantizar, ni Garantizar Digital, porque le estaría metiendo en el libreto de mi amiga Sabina, pero verán ustedes las herramientas de garantía que tiene justamente Garantizar para personas físicas hasta 300.000 pesos y para personas físicas y jurídicas de 0 en adelante, justamente para ayudarlo a Nico a que pueda sacar su préstamo. Ahora bien,
Y es muy importante manejarse con esas dos alternativas. Cuando Sabina les cuente, tomen nota, quédense con el link, porque Garantizar tiene herramientas que son extremadamente ágiles en la operatoria. Eso que al banco le cuesta, que sabemos que somos un banco que tenemos mucho para crecer, como dice nuestro presidente Eduardo Hecker, en materia de transformación digital, bueno, Garantizar ya lo hizo. Y una garantía se puede obtener de punta a punta, 90% de manera digital en 72 o 96 horas, tal vez una semana, y la última milla hay que hacer una firma, pero realmente es una herramienta súper ágil y muy buena. Y tienen, verán ustedes, descuento de cheques, de facturas, lo dejo para que lo cuente Sabina. Muy bien. El otro producto, Ariel, que nosotros tenemos para las pymes que nos están mirando es, vos tenés capital de trabajo para teletrabajo, producto 1, producto 2, descuento de cheque de pago diferido para terceros, tasa 24% o 21% con autorizaciones. En carpeta, no les cuento, pero se los anticipo, capital de trabajo destino general y capital de trabajo actividades esenciales, con tasas que serán algo parecido a Badlar más 5 puntos. Pero no es oficial, justo porque el cupo anterior se terminó y estamos rediseñando esa herramienta. La otra línea que tenemos, Ariel, es la línea para pago de haberes. El Banco Nación es el único banco que, con garantía de Fogar, y el Vasco de vuelta acá es justamente el gestor de la garantía de Fogar, ofrece una línea de crédito para pagar la totalidad de la nómina de lo que aparece en el formulario 931. Ponele que Jacqueline Bousada tiene, hola Jackie, ¿cómo estás? Ponele que vos tenés, Jackie, 20 empleados. Entonces Jacqueline Bousada tiene 20 empleados, de los cuales 2 de los 20 tienen convenio de pago de haberes con el Banco Nación y 18 cobran en la competencia. El único banco que te presta, teniendo convenio de pago de haberes con nosotros, pero aunque no estén todos tus empleados en el banco, es el Banco Nación, para todos los empleados de Jackie. Entonces, ¿cómo hace Jackie, Ariel? Básicamente, viene al banco, solicita el préstamo, le depositamos el neto en la cuenta de haberes de todos sus empleados, ella queda obviamente obligada con el Banco Nación por el total, pero no por el total del neto, sino del bruto. ¿Por qué? Porque también le damos el financiamiento para que pague justamente las cargas sociales, que son las retenciones habituales que te practican a vos, Ariel, en tu laburo, o a cualquier empleado en relación de dependencia, me practican a mí, entre el salario de bolsillo y el salario bruto. Eso también se le financia. La tasa, 24%. El plazo, 12 meses. La manera de amortizarlo, cuatrimestral. Por lo tanto, también puedo tomar oxígeno entre que recibo el préstamo y pago la primera cuota. Vemos la gestión en la página web. Allí hacemos clic en pago de haberes con aval de Fogar. Las características que mencionábamos recién. La tasa. Abajo nuevamente el link para solicitar contacto. Y allí nuevamente cargan los datos como precedentemente lo explicamos. Volvemos a mí. Repasamos entonces. 1, tengo que ser cliente de cuenta corriente. Tombo, soy un monotributista con caja de ahorro. No me sirve. Tombo, soy un profesional con caja de ahorro. No me sirve. Tenés que ser un cliente integral, vinculado al banco como cuenta correntista. ¿Sí? No importa si sos monotributista o si tenés una SRL o una SA. Da lo mismo. Si sos un autónomo o un monotributista, te vamos a pedir una certificación de ingresos, porque no tenés balance. Si sos una empresa, una persona jurídica, te vamos a pedir justamente un balance certificado. Hasta acá, Ariel, los productos los mencionamos el descuento de cheque, las líneas vigentes, como para que, si a vos te parece bien y si en el cuadro de chat aparece alguna pregunta, nos formulen las preguntas y luego enganchar con la Mujer Maravilla, que va a contar justamente cómo puede hacer Nico, que tiene el balance todo raspado, pobre Nico, lo usamos de conejillo de Indias, para gestionar su garantía en una SGR. Tombo, bien, perfecto, muy claro. Si hay algunas preguntas para liberarte, porque sabemos que tenés ahora reunión impostergable a partir de las 10, pero justamente vos señalabas, ¿no? Algunos con balance raspados. Después de esta crisis va a haber más de uno y quizás con los balances un poco más que raspados, algunos choques
bastante grande. Entonces nos pregunta, por ejemplo, Ariel Cosentino, dice, el 5% de las pymes quizás hoy pueda calificar para un crédito. Pregunta si hay algún plan para el otro 95%. Vos señalabas, bueno, ahí está la ayuda de garantizar, que es la herramienta que vamos a estar hablando en un ratito con Sabina, pero el banco está pensando en algo post pandemia, teniendo en cuenta que la situación va a quedar complicada para muchas pymes. Primero, no sé de dónde saca Ariel, me dijiste, ¿verdad, Cosentino? Sí. ¿De dónde saca que el 5 califica y el 95 no califica? Eso es una apreciación, es una generalización, digamos, básicamente porque miramos el balance del 2019, que es una foto del pasado, no el balance del 2020. Segundo, recuerdo la diferencia. Una cosa es un crédito y otra cosa es un subsidio. Un subsidio no tiene que ser reembolsado. Un crédito debe ser reembolsado. Acá no hay buenos y malos. Acá hay intereses concretos que deben ser protegidos, que son los de los ahorristas. Entonces, si el flujo de fondos de una pyme no da, no da. Lo que necesita es que lo subsidien, pero no que le presten plata. Porque cualquier tasa de interés es infinito si tenés la persiana cerrada. Eso no quiere decir que no aparezcan herramientas nuevas. Por supuesto que sí. De hecho, en la Argentina, todo financiamiento que navegue por debajo del 40% es tasa negativa. Es como si en Estados Unidos te prestaran al menos 7%, porque tienen 0% de inflación. Acá con 40, menos de 40 es tasa negativa. ¿Tenemos para mejorar? Sin duda, sin duda. Cometemos errores un montón. ¿Hay productos para pensar que no estamos pensando? Y ahí Cosentino tiene toda la razón del mundo. Claro que sí, y estamos obligados a hacerlo. Ahora bien, déjame, Ariel, que dé un ejemplo que me parece que es importante para entender cómo se piensa lo que se viene. Para diseñar herramientas de política pública en general y política de crédito en particular en el futuro, necesitamos despejar un montón de incertidumbre que hoy no tenemos despejada. Es decir, no sé si hay algún arquitecto con nosotros, pero vamos a poner un ejemplo. Suponete que te dicen, Ariel, necesitamos que construyas un edificio. ¿Qué me tenés que traer? El plano. Muy bien. Yo te digo, ¿me traes el plano? Y vos me decís, dale, Mati, ¿cómo no? ¿De cuánto lo querés? Sí, no sé, 20 pisos. Buenísimo, dale. ¿De qué material va a ser el edificio? Me preguntás vos. Yo te digo, no sé, ¿te da lo mismo hormigón armado que madera? Y no, Tombo, no me da lo mismo. Bueno, lo que pasa es que no sé si voy a tener hormigón armado, madera, cemento, ladrillo, pero averiguámelo porque no te puedo hacer el plano, sino. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta que la deuda no esté renegociada y Argentina no tenga ese dato, no hay ningún plano para hacer, porque no conocemos la calidad de los materiales con los cuales vamos a construir el edificio. Dato 1. Si yo no conozco el costo del capital, no puedo pensar ninguna política que ya a esta altura no es de recuperación, sino de reconstrucción económica para la Argentina. En la vida real, después en Twitter, en la tele y a los gritos, digamos, frases ocurrentes decimos todo. Pero en la vida real yo necesito saber la calidad de mis materiales para poder saber qué tipo de plano voy a hacer. Y hay algo más. En la medida en que la cuarentena es la única herramienta que los países encuentran, el distanciamiento social, porque no hay vacuna y porque no hay remedio para curar esta pandemia, el distanciamiento social provoca una enorme destrucción de valor. Se conoció hoy el dato del IMF, del FMI, en contracción de economías. Déjenme darles una nota de pie de página. Argentina va a caer 9,9%. No es comparable la Argentina con el resto de los países, así mano a mano, básicamente porque Argentina ya estaba en el tobogán de la caída antes de la pandemia, porque venimos de 50 puntos de inflación, 2 dígitos de desempleo, 35 puntos de pobreza y un PBI de deuda que tomamos casi en 4 años, con lo cual Argentina venía contrayendo su economía. No es que empezó con la pandemia, se agudizó con la pandemia. Brasil estaba creciendo y va a caer 9,1, con lo cual me parece que eso es importante. Pero ¿por qué menciono esto, Ariel? Porque para hacer el plano, que decíamos del edificio, 1, necesito saber los materiales y 2, necesito conocer el suelo. ¿A dónde construyo mi edificio? ¿En lodo? ¿En arena movediza? ¿En arena? ¿En Palermo Sojo? Entonces,
si no conozco la característica del suelo, no puedo hacer el plano tampoco. ¿Y qué es la característica del suelo? El fin de la pandemia, el fin de la cuarentena. Hasta que yo no tenga claro qué quedó después del tsunami, no puedo empezar a reconstruir nada, porque no sé, más allá de los cuerpos que quedan en la playa, no sé cómo quedó la estructura. Con lo cual, esto es un meteorito que está cayendo contra la Tierra y se está hundiendo y todavía sigue generando profundidad. O sea, no conozco la profundidad del cráter, mucho menos las características para poder hacer el edificio. Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener? Y bueno, va a depender mucho de las características de la economía a la salida de esta pandemia, Ariel. Tomo cortita al pie porque es la última que pregunta María Fiorella. Judita nos dice que, bueno, teniendo en cuenta esta relación que decís entre subsidio y crédito, donde se va a requerir más la primera que la segunda para ayudar a las pymes, te preguntan, ya es desde tu posición, desde el político, cómo levantar a las pymes en este momento tan angustiante. Te hace esa pregunta de análisis personal desde tu visión política. Yo lo que creo es que, primero, profundizando la orientación productivista que tiene un gobierno que hoy discute la tasa al valor de 1/3 de lo que discutíamos hace 7 meses. Yo, con el amigo Dato hace tiempo, somos amigos personales, me tocó exponer en más de una Expopyme. El tema era dólar o LEVAC o LELIC. ¿Cuál era el tipo de bicicleta que mejor te hacía ganar plata mientras trotabas en la plaza a las 3 de la tarde? Lo primero que tiene que pasar es que vos tenés que tener una decisión política de un gobierno que se ordena en función de privilegiar justamente los esquemas productivos. Pero también es cierto que tenemos que aprender a escuchar. Porque a mí ustedes me pagan para que yo labure para ustedes, no para que yo tenga razón. Por eso no hay mejor herramienta para diseñar lo que viene que escuchar las necesidades reales de las pymes en la Argentina y de las empresas y de los trabajadores. Por eso yo, aparte Ariel, les quiero dejar mi contacto en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, por 2 motivos. Primero, para que su queja no molesta, como decían los negocios antes. Viene bárbaro la queja. Porque si nosotros laburamos para ustedes, laburamos para resolver problemas, no para hacerlos más grandes. Algún problema en sucursal, algún inconveniente, el personal del Banco Nación que tiene la camiseta pintada, no puesta, pintada, como dice nuestro gerente general, me pasan los datos, hasta con QUI, todo un teléfono de contacto, y nosotros, Ariel, le damos seguimiento puntual, caso por caso. Dudas, lo mismo. Si hace falta contactarlos con Sabina, lo mismo. O contactarlos con la gente del equipo del Vasco, lo mismo. Las redes sociales son allí una buena herramienta en mensaje privado para poder estar en contacto. Y para poder escuchar lo puntual, porque hoy estamos en una etapa, Ariel, en donde todo el diseño de política pública tiene una característica, que es que carece de características particulares. Es decir, no hay un crédito para los que fabrican bicicletas, otra línea de crédito para los que fabrican ropa, otra para los teatros, otra para... Eso sucede cuando el común denominador es la normalidad. En el contexto de la anormalidad, vos lo que tratás de proveer son herramientas de carácter general. ¿Por qué? Porque cuando viene uno y te dice, mirá, mi sector está como el Tujes, atrás viene otro que te dice, che, mi sector está como el Tujes. Entonces, la política, ¿qué es lo que hace? Prioriza situaciones malas y situaciones peores. En donde hay alguien que tiene fractura de tibia y peroné, probablemente venga después que el que tiene perforado una arteria. Pero primero le hago torniquete para que no se me desangre el paciente y eventualmente después atiendo al que está muy mal con su fractura de tibia y peroné, pero viene después del que tiene perforada la arteria. En la Argentina eso es la agenda del hambre. No hay agenda de desarrollo sostenible si no retomamos una agenda que le ponga algo de comida en la olla a la mitad de los argentinos que son pobres y de los cuales el 12% son indigentes. Si vos no tenés una sociedad que consume 2.000 calorías por día, no hay emprendimientos posibles. No existe eso. Eso por lo menos puede... ¿Es la verdad? No, la verdad no existe.
Es un orden de prioridades. ¿Y quién lo establece? El que gobierna, en función de una regla que se llama la democracia, y que ordena, en función de los votos, a quién toma las decisiones y qué prioridades utiliza. Por eso me parece que es importante entender que la agenda de desarrollo económico tiene que resolver primero lo más importante, que es que las argentinas y los argentinos que la están pasando mucho peor que lo mal que seguramente la están pasando las pymes, tengan algo para morfar para poder justamente después desarrollar un modelo en donde consumir sea posible. Por eso el ingreso familiar extraordinario a 9 millones de argentinas y argentinos les deposita 10.000 pesos justamente para sostener los sectores más vulnerables, que son los primeros en ser castigados en situaciones como la que vivimos hoy, que son prácticamente de ciencia ficción, y que no vivimos nunca en nuestro propio ciclo vital y probablemente nunca volvamos a vivir si Dios quiere. Gracias, Matías. Abrazo. Muchas gracias a todos. Quedamos en contacto en las redes sociales. Suerte, Mujer Maravilla. Sabina. Hasta luego. Ahí le damos la bienvenida a Sabina Osomé, que ella es la gerente general de Garantizar, y alguien que estamos todos muy atentos y esperando a que nos cuente, bueno, en principio, ¿cuál es el rol que le puede ofrecer hoy Garantizar a las pymes, teniendo en cuenta que a diciembre del año pasado tenía una afluencia muy grande de pymes que se acercaban a Garantizar para tener esta garantía y poder tomar préstamos? Y hoy, ¿cómo está la situación? Sabina, ¿cómo estás? A ver si me escuchas, Sabina. Ahí está. Ahora sí me escuchan todos. Bien. No me podía autorreactivar el audio. A pesar de ser Mujer Maravilla, no podía lograr eso. Necesitaba intervención. Bueno, después de la súper introducción de Matías, bueno, me gusta pensar a las sociedades de garantía recíproca, una especie de, si uno piensa en la vida cotidiana, como un matrimonio abierto, donde yo podría ser la que da la garantía a las pymes y los bancos, o sea, el Vasco a través del BIS y Gabriel, y Matías a través del Banco Nación, como los que dan el dinero, ¿no? Y nosotros, al ser aquellos que damos la garantía, obviamente hacemos un análisis de los proyectos que nos vienen, pero tenemos reglas y normas mucho más flexibles que hoy tienen los bancos, entonces podemos estar mirando otras cuestiones más allá de los balances duros, y en este momento tan particular de pandemia, cuarentena, donde somos realistas y sabemos que hay una caída de las ventas, sabemos que las pymes no están pudiendo, digamos, estar vendiendo así como lo venían haciendo en momentos anteriores, somos conscientes de esa situación y podemos hacer un análisis más allá de la situación particular coyuntural de este momento. Y las líneas que comentaba Matías, con la gracia de 6 meses, también ayuda para pasar un poco el momento y darle un poco de aire al proyecto que vamos a financiar. Hoy, para entender cómo nosotros damos la garantía y qué tipo de sujetos somos, en la Argentina hay 45 sociedades de garantía. Obviamente Garantizar es la primera, estamos hace más de 20 años trabajando para las pymes, y nuestra única función y lo único que conocemos es analizar el riesgo pyme. Nos dedicamos básicamente a eso. Hoy, para tomar una dimensión del mercado, hay más de 70.000 millones de pesos avalados por el sistema de las sociedades de garantía. Garantizar es la única que trabaja en todo el país, tenemos más de 30 sucursales, y también tenemos una sucursal digital que, bueno, reinventamos un poco a partir de la pandemia para atender un segmento particular. Nosotros hacemos un análisis, como decía, si bien pedimos balances y algún elemento más duro del proyecto, también pedimos la idea proyecto y el flujo de fondos, y analizamos un poco el futuro. Hemos dado sendas garantías a proyectos que inician, digamos, con nuestra garantía, y los bancos tienen, como decía Matías, la facilidad de tener la mejor garantía detrás del mercado. Entonces el banco, en vez de mirar a la pyme para darle el financiamiento, mira a la SGR y el riesgo es de la SGR. Entonces vamos de la mano en conjunto al banco, y así recibe la pyme la mejor asistencia financiera. Nosotros podemos ir al banco y decirle, bueno, con nuestra garantía, que es la mejor del mercado, le tenés que dar a la pyme las mejores condiciones. Entonces con eso nosotros negociamos con los bancos mejores condiciones que la pyme, yendo por sí solo, puede estar negociando.
Trabajamos además con los bancos públicos, también con todos los privados. En lo que va del año hemos monetizado garantías en más de 30 bancos, y también trabajamos muy activamente con el mercado de capitales, en particular con el descuento de cheques, tanto propios como de terceros, y en particular post pandemia con lo que es el e-check, que ahora les voy a contar un poco más. Principalmente tenemos dos tipos de garantía. Una es la garantía bancaria, que es la garantía que se termina monetizando y desembolsando en un banco, con lo cual la pyme empieza su calificación con garantizar, que lo puede hacer yendo a una sucursal de las 32 que tenemos, en este momento con un pedido de turno por nuestra página web, que es garantizar.com.ar, o directamente se contacta virtualmente con una de las sucursales y completa su legajo virtual. Si bien, como comentaba Matías, estamos bastante avanzados en la digitalización, a partir de la pandemia y cuarentena lo que hicimos fue digitalizar al 100% el proceso de solicitud y análisis de otorgamiento del préstamo, y la última milla, de acuerdo al monto de otorgamiento, puede ser también digital o tiene una parte presencial donde los escribanos en esta cuarentena son actividades efectuadas y con la firma de un escribano podemos estar otorgando la garantía. Para todo lo que es las garantías bancarias, tenemos dos tipos, de que llamamos nosotros. Garantizar digital es algo que lanzamos en el mes de abril, gracias a trabajar en conjunto una normativa con el Ministerio de Producción, que nos habilitó a firmar ciertos documentos digitalmente con la metodología blockchain. Entonces pudimos empezar a dar garantías a un segmento que nosotros no solíamos asistir, que era los pequeños comerciantes y profesionales independientes, llámese monotributista o responsable inscripto. Ahí tienen que entrar a la página digital.garantizar.com.ar, ahí mismo solicitan la garantía. Tarda 10 minutos el proceso de otorgamiento de la garantía, y después, de acuerdo al banco que eligen, tienen los procesos de apertura de cuenta y tiempos, digamos, promedios de los bancos, que suelen estar más o menos entre 5 y 10 días ya el desembolso efectivo del préstamo, o si trabajamos con algún banco más digital, el proceso puede estar en 24 horas, digamos, el otorgamiento del préstamo. Eso es una categoría que trabajamos solo para profesionales, monotributistas o independientes, hasta 300.000 pesos de garantía. Eso, el único requisito es tener un certificado PYME, una actividad inscripta en la AFIP. El certificado PYME, creo que todos los que están acá lo deben conocer, y si no, los guiamos con distintos instructivos en la web, pero se tramita en la página de AFIP en el momento, y el único requisito es tener facturación PYME, que en el día de ayer fue actualizado, digamos, los valores PYME, con lo cual te diría que la gran mayoría de las empresas en la Argentina condicen, digamos, dentro de la facturación, que para el agro es aproximadamente 670 millones anuales de facturación, y para lo que es comercio o industria más de 2.500 millones, con lo cual la gran mayoría de las empresas califican para obtener un certificado PYME. Y el otro requisito que necesitan es tener un DNI, porque esto es para personas físicas, monotributistas o responsables inscriptos, y ingresos brutos en caso de corresponder. Solo con esos dos documentos realicen la solicitud 100% digital, se sacan una foto en la página nuestra, que puede ser con teléfono, con tablet, con notebook. En el mismo acto eso se valida la identidad con el RENAPER, ahí mismo con unos criterios de aceptación de riesgo, digamos, damos el ok o no, y suben estos dos documentos digitalmente. Y en el mismo momento les contestamos si acompañamos o no la garantía. Ahí, dentro de las 24 horas, les llega un contrato a su correo electrónico para firmar mediante la tecnología blockchain, la firman en su misma computadora, dan el ok validando nuevamente la identidad, y ahí los guiamos y a través nuestro hoy trabajamos el Banco Nación y el Banco Ciudad, esta línea, y ahí mismo les realizan la apertura de la cuenta corriente si es que no la tienen, y monetizan el crédito sin ni siquiera mirar el riesgo, porque ahí ya lo miramos nosotros y nosotros hacemos frente, digamos, ante cualquier default en esa garantía. Y después tenemos el otro conjunto de garantías que ya es para personas físicas que quieran acceder a un monto mayor, o personas jurídicas, que va de 0 a 70 millones de pesos aproximadamente, y ahí trabajamos con todas las líneas vigentes que tengan los bancos hoy. En particular, las tasas estas del 24 suelen ser las más atractivas,
con la gracia que manejan tanto el BNA como el Vice, de 3 o 6 meses de gracia para el pago de la primera cuota, y ahí nosotros hacemos un análisis un poco más profundo de la situación de la pyme por el monto solicitado, y también es 100% digital el proceso de análisis y solicitud de la garantía, y la última milla sí requiere de una firma, digamos, final del contrato nuestro y de las fianzas, o en caso de corresponder un monto, digamos, más grande de alguna garantía real, y nosotros emitimos el certificado digitalmente ante los bancos, y el banco se exime de hacer análisis de riesgo, con lo cual creo que eras vos, Nico, el que tenía el balance raspado, como decía Matías, podés venir, digamos, a garantizar con ese balance, nosotros acompañar, y el banco, en lugar de mirar el balance directamente con mi certificado de garantía, estaría avanzando en la monetización del préstamo. Y en caso de tener algún inconveniente, obviamente detrás y respaldado ese crédito está garantizado. Después el otro producto, digamos, estrella, que surgió con esta cuarentena, que nos pasó el día, creo que fue el 20 de marzo, que lanzaron, digamos, la cuarentena, y nosotros el 21 de marzo dijimos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Porque cambió la situación de un día para el otro, y habíamos incursionado con un solo e-check en descuento del mercado de valores, así como para probar, y dijimos, bueno, hoy por hoy, ya que no nos podemos mover de nuestras casas, fomentemos a las pymes para usar el descuento de e-checks, y empezamos a trabajar profundamente, capacitando mucho a todas las pymes con las que veníamos trabajando, el descuento de cheques, en particular la modalidad de e-check, ¿no? Todos los bancos hoy pueden pedirle que libren e-check, que es un cheque básicamente digital o electrónico, que cumple las mismas características que el cheque físico, que puede tener una fecha de pago diferido, con lo cual le pueden pedir a sus clientes que en vez de pagarles con un cheque físico, les esté pagando con un e-check. Eso lo cargan en una plataforma que se llama iPyme, y solicitan que se descuente a través de, avalado por una SGR, en este caso obviamente garantizar. Nosotros tomamos ese valor y lo descontamos en el mercado sin tener que moverse ustedes de su casa. Ese cheque hoy es descontado, la verdad que durante la cuarentena fueron valores de tasas de descuento muy bajos, que en promedio hubo meses que rondaron el 9% anual. Hoy la tasa de ayer descuento cerró en un 18% anual promedio, de acuerdo al plazo, digamos, de duración de ese cheque, y la verdad que es un producto muy ágil que rápidamente puede resolver una necesidad cuando un cliente te está pagando con un pago diferido y a una tasa de descuento muy subsidiada. Y hoy más del 50% de los cheques que hoy estamos negociando diariamente, que exceden los 100 millones de pesos en más de 200 pymes, están siendo por este instrumento de e-check en la bolsa, con lo cual es muy, muy conveniente. Para finalizar, bueno, contamos con distintos tipos de garantías, pero esas son las dos que hoy nos están requiriendo más, y cualquier, digamos, consulta, pueden acceder a nuestra web, donde están las fuentes de contacto nuestras, o también a disposición para cualquier duda o consulta que puedan tener. Perfecto, Sabina, muy claro. Hay un par de preguntitas antes de ir con los detalles de las herramientas financieras que ofrece el Vice. Ahí seguramente lo tenemos a Gaby bien, y que nos va a hablar sobre el tema, pero te pregunto, ahí nos pregunta Adriana Gonzalia, dice si industrias que se están montando, actualmente no hay tasas más accesibles que al 24%, no sé si eso te corresponde, Sabina, o no, y también si hacen descuento de factura de crédito electrónico. Bien, buena pregunta. Nosotros damos la garantía, como comentaba al principio, y después nos acomodamos, digamos, a las distintas ofertas que hay de los distintos bancos. Hoy las mejores líneas que hay en mercado son a 24 meses, que es el plazo, digamos, más mediano, por así decirlo, la del Nación y del Vice, que están al 24%, con esta gracia que sí me parece importante recontra destacar en este momento, porque pagar tu primer cuota de acá a los 6 meses es un alivio, digamos, financiero importante en este momento, y también para todas aquellas actividades que son decretadas, actividades para combatir la pandemia, que puede ser fabricación de barbijos, fabricación de insumos médicos y demás. Ahí hay una línea del FONDEP con subsidio del Ministerio de Producción, que es a 5 años al 12% anual,
con 12 meses de gracia. Esa sería la línea más atractiva, pero es para actividades, como les decía, decretadas, digamos, esenciales en este momento. Y después para todo lo que es, también hay una línea del Banco Ciudad, perdón, también a 24 meses, al 22% para pymes, principalmente la ciudad, y que tiene una gracia de 3 meses para el pago de la primera cuota. Y después, todo lo que es más mediano o largo plazo, hay líneas, pocas, escasas, de los bancos privados ya a 60 meses, pero ya las tasas no son tan atractivas, están más del nivel del 35 o 40% anual, pero bueno, es una, me emparda hoy más o menos inflación, y para dar un poco más de oxígeno, si alguien tuviera algún proyecto de inversión, se puede canalizar para ahí. Y todo lo que es corto plazo, la sugerencia es el mercado de valores, porque hoy las tasas son inmejorables, esto que comentaba, de acuerdo al momento de descuento, porque lo fija, digamos, el mercado a diario, pero hoy con aval de garantizar, el promedio en el día de ayer fue el 18% anual, que de acuerdo al plazo que vos tengas el cheque, que puede ser un cheque pago diferido propio o de terceros, como comentaba, la tasa obviamente en el corto plazo es más baja que la del largo, con lo cual el promedio te da 18, pero una tasa de descuento a 90 días en el día de ayer estaba como en un 12-14%, que es una tasa bastante atractiva, digamos, para este momento. Sabina, muchas gracias. Sí, me quedan un montón de cosas, pero la verdad es que estamos ya muy cortos de tiempo, pero fuiste realmente muy clara. Y ahora le damos paso a Gabriel, porque nos decía el Vasco que él se iba a encargar de las preguntas que nos están haciendo. ¿Qué herramientas financieras ofrece el Vice actualmente? Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Bien. muchas gracias. Bueno, como bien contó el Vasco en la introducción, el Vice trabajó con 2 agendas y cambiando un poquito su perfil histórico. El Vice es Banco de Inversión y Comercio Exterior, con lo cual históricamente trabajaba más con una mirada de largo plazo, más estratégica y más tendiendo a cubrir algunos huecos de mercado y parecerse, si bien no lo es, no es un banco de desarrollo, tratar de cumplir ese rol y poder potenciar un poco la estructura productiva. En el marco de la pandemia, rápidamente trató de ajustar sus líneas y su funcionamiento, primero trabajando muy fuerte con Vice Fideicomisos, que es una empresa de control del banco, para poner a disposición el FOGAR. Como contaban al principio, el FOGAR recibió un fondeo muy importante por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Desarrollo Productivo, 30.000 millones de pesos, que permiten dar créditos de una manera similar a la que bien contaba Sabina recién, dando una garantía más ágil y flexible y lo que se llama autoliquidable a las empresas, para que los bancos no tuviéramos que analizar los balances y entrar a veces en las disquisiciones y los trámites a los que sometemos a las empresas. Así que esa fue una agenda importante que se hizo desde el Vice como administrador del fideicomiso. Esto acá es importante, hago muy cortito un detalle. Esto está disponible, que sepan todas las empresas, toda la gente que está conectada, que esto sigue vigente para pagar la nómina salarial. Al principio iba a ser por una sola nómina, y luego los sucesivos cambios normativos permitieron que ahora la misma empresa pague hasta una nómina salarial por mes, hasta un F931 por mes. Puede ir al banco con el que opera habitualmente y solicitar que con garantía de FOGAR se le acredite la nómina salarial completa. Y esto es un mecanismo muy ágil. Pusimos a disposición una plataforma donde el banco, con solo cargar a la empresa, queda garantizada la operación. Y como decía el Vasco, esto no es obligatorio, con lo cual los bancos también a veces, la banca privada sobre todo, va buscando la vuelta para tratar de seguir eligiendo su riesgo y tomar algunos recaudos a pesar de contar con esta garantía. Pero es importante estar informados y saber que el instrumento existe, que está disponible, que es sencillo y que no se requiere que le pidan prendas hipotecarias o reales o algún otro tipo de garantía más allá de una fianza solidaria. El FOGAR está vigente y todos los meses se renueva esta disponibilidad para todas las empresas. Esa fue una agenda muy importante para el Vice. Y en paralelo diseñamos por primera vez en la historia del banco líneas de capital de trabajo. Como decíamos, siempre apuntado a la inversión y el comercio exterior. Aparecieron líneas que trabajamos muy fuertemente con Garantizar, con Sabina. Hoy tenemos alguna línea activa que se estira hasta los 24 meses con aval de Garantizar al 24%, con periodo de gracia. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, sacamos una línea que la colocamos muy rápidamente,
que era el 19%, en un momento en el cual la normativa del Banco Central ponía como referencia el 24%, el vice salió por debajo de eso, un poco para marcar la cancha, entre comillas, al mercado y tratar de poner una referencia un poco más abajo, internalizar nosotros el costo que tiene tener los avales en la CCGR y demás, y el vice salió el 19% y pudimos colocar muy rápidamente esa línea. Y ahora esta semana estamos aprobando toda una batería de instrumentos nuevos para poner a disposición nuevas líneas de capital de trabajo. Estamos por primera vez lanzando capital de trabajo a 36 meses. En general el capital de trabajo tiene plazos de 12, 18, como decía recién, 24 meses. Ahora el vice está lanzando líneas de capital de trabajo a 36 meses. Estamos tratando de bajar nuestras tasas de inversión, tratando de negociar con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Tenemos una mesa de trabajo para ver si podemos, para las empresas que a pesar de la pandemia y en virtud de la actividad que desarrollan o algún potencial exportador o productivo particular tengan proyectos de inversión en este momento tan difícil, poder contar con alguna bonificación de tasas de manera que el financiamiento de largo plazo permita bien repagar los proyectos productivos. Y después estamos siendo un poco más agresivos en lo que son nuestras líneas de leasing y factoring. El vice recientemente creció, absorbiendo empresas que eran del Grupo Nación, de leasing y de factoring, con lo cual tenemos toda una estructura puesta a disposición de prestar este servicio a las pymes. El leasing es un instrumento muy importante, en la cual las empresas recurren porque aparte tiene beneficios impositivos, además de la tasa de interés que el banco pueda poner a disposición. Hay 3 o 4 puntos que la pyme termina ahorrándose en función del ahorro impositivo que la operatoria de leasing supone, con lo cual estamos poniendo a disposición líneas de hasta 5 años, 60 meses, para que las empresas que tengan también algún proyecto o la necesidad de comprar alguna línea de producción, alguna maquinaria, algún utilitario, temas logísticos, lo que fuera, poder acceder a través de líneas de leasing del banco, siempre pensando en un primer tramo fijo para dar cierta certidumbre. Sabemos que hay muchas dudas sobre la economía, entonces para nosotros es importante que todas las líneas tengan un primer tramo de 12, 18 o 24 meses donde la tasa de previsibilidad, y después ya apostando a la recuperación y normalización, sí ir esquemas parecidos a los que decía Tombolini del BNA con Butler más un spread, 5 o 6 puntos según el caso, para poder estirar los créditos lo más largo posible. El vice siempre trató de cumplir ese lugar en el mercado, ¿no? de dar mayores plazos, de posicionarse en esos lugares de la curva o de créditos donde a veces los bancos privados no acompañan, entonces aparecer con estas líneas de más largo plazo. Así que nosotros estamos ya difundiendo, ahora yo acá dejo mi correo en el chat para no quitarle más tiempo para compartir toda la grilla, pero como les decía, tenemos nuevas líneas de inversión, capital de trabajo a más largo plazo, leasing, factoring y algunos instrumentos como el e-check y el descuento de facturas electrónicas, con unas plataformas ágiles que hicimos para potenciar cadenas de valor, donde empresas que no son pyme son calificadas por el banco y en virtud de eso pueden operar con toda su cadena de proveedores, descontando de manera virtual, sin salir de la casa, cuidándose y de manera muy ágil los cheques electrónicos o las facturas que reciben de la empresa tractora, digamos, de la gran empresa que arrastra su cadena, para de una manera ágil acortar los tiempos de cobro y hacerse ese capital de trabajo para continuar el giro del negocio. Bueno, para todo esto tenemos su precio, su tasa y sus condiciones específicas. No los quiero aburrir, porque si las leo en voz alta no va a quedar nada, así que las compartimos posteriormente, pero esta es un poco la batería de instrumentos. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho. Se nos terminó el tiempo. Todos ya habrán visto, incluso Sabina está respondiendo online las preguntas. Va a quedar a disposición todos aquellos que quieran consultarlos, tanto al vice como Garantizar, como en Nación, después de esta charla. Realmente muy interesante. Muchas gracias por la participación y nos estamos viendo y vamos a seguir compartiendo esta Expo PYME. Gracias a todos. Ahí estuve contestando bastante, pero cualquier cosa lo seguimos por privado. Gracias.